¿Puedes controlar todo, menos lo que sientes? Marco Aurelio demostró que eso es mentira. Hoy vas a descubrir 10 lecciones estoicas que te darán dominio emocional absoluto. La última lección es la que Marco Aurelio aplicaba en medio de la guerra, y puede transformar tu peor día en tu mayor victoria. Si te quedas hasta el final, te prometo que nunca más serás víctima de tus emociones. Marco Aurelio escribió sus meditaciones mientras dirigía el imperio romano más poderoso de la historia, enfrentando plagas, traiciones y guerras brutales. Y aquí está lo increíble, estas no son solo palabras bonitas de filosofía antigua. Son técnicas de supervivencia mental que un emperador usaba cuando todo se desmoronaba a su alrededor. La lección número 10 es tan poderosa que Marco Aurelio la reservaba para sus momentos más desesperados. Cuando la veas, entenderás por qué cambió la historia, y cómo puede cambiar la tuya. Empezamos ahora. Lección 1. La adversidad es prueba de carácter. En el universo, Asia y Europa son solo dos pequeños rincones. Marco Aurelio escribió estas palabras en sus meditaciones mientras enfrentaba la peor crisis de su reinado. Imagínate la escena, el emperador más poderoso del mundo, sentado en su tienda de campaña en el frente de batalla, escribiendo reflexiones personales mientras su imperio se desmoronaba. La plaga antonina había matado a 5 millones de romanos. Las tribus germánicas cruzaban las fronteras como una avalancha humana. Sus propios generales conspiraban en las sombras. Su esposa Faustina tenía aventuras que todo Roma conocía. Su hijo Cómodo mostraba signos de la crueldad que más tarde lo convertiría en uno de los emperadores más odiados de la historia. Cualquier hombre normal habría colapsado. Cualquier líder promedio habría buscado culpables, habría explotado de ira, habría tomado decisiones desesperadas. Pero Marco Aurelio hizo algo diferente. Algo que cambió no solo su destino, sino el curso de la historia occidental. Lo que no nos beneficia a la colmena no puede beneficiar a la abeja. En lugar de ver estos desastres como castigos del destino, Marco Aurelio los veía como el universo probando de que estaba hecho realmente. En sus meditaciones escribió, cada impedimento para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Aquí está el secreto que la mayoría de las personas nunca entiende, la adversidad no es tu enemigo, es tu entrenador personal. Cada golpe que recibes es una lección disfrazada. Cada traición es una oportunidad de fortalecer tu independencia emocional. Cada fracaso es información valiosa sobre lo que no funciona. Marco Aurelio lo entendía tan profundamente que desarrolló un ejercicio mental revolucionario. Cada mañana, antes de enfrentar el día, se preparaba mentalmente para lo peor que podría suceder. No por pesimismo, sino por fortaleza. Cuando despiertes por la mañana, dite a ti mismo, hoy me encontraré con interferencias, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoísmo. ¿Te parece negativo? Todo lo contrario. Era la estrategia más inteligente jamás concebida. Cuando esperas lo peor y te preparas mentalmente para ello, dos cosas suceden. Primero, rara vez te sorprenden. Segundo, cuando las cosas van mejor de lo esperado, sientes gratitud genuina. Pero aquí viene la parte más poderosa. Marco Aurelio no solo se preparaba para la adversidad, la transformaba en combustible para su crecimiento. Cuando su general más confiable, Avidio Casio, se rebeló contra él y se declaró emperador, ¿sabes qué hizo Marco Aurelio? En lugar de ejecutar a toda su familia como era costumbre, perdonó a sus hijos y les dio puestos en el gobierno. Convirtió una traición en una demostración de magnanimidad que fortaleció su liderazgo. Cuando la plaga diezmó sus ejércitos, usó esa crisis para reorganizar completamente el sistema militar romano, creando estructuras que duraron siglos. Cada crisis se convertía en una oportunidad para demostrar sus principios. Cada golpe del destino era una oportunidad de mostrar de qué estaba hecho su carácter. Puedes cometer una injusticia al no hacer nada. Y aquí está la conexión con tu vida moderna. Cuando tu jefe te humilla delante de todos, tienes una oportunidad dorada de practicar el autocontrol.
Cuando tu pareja te deja, es el momento perfecto para desarrollar tu independencia emocional. Cuando pierdes tu trabajo, el universo te está empujando hacia algo mejor. La pregunta no es si la adversidad llegará a tu vida. La pregunta es, ¿estarás listo para usarla como Marco Aurelio? Él desarrolló una técnica mental que llamaba la vista desde arriba. Cuando algo terrible le sucedía, imaginaba que se elevaba por encima de la situación, como si fuera un águila volando sobre un campo de batalla. Desde esa perspectiva, los problemas que parecían enormes se volvían pequeños. Las crisis que parecían eternas se revelaban como momentos pasajeros. Recuerda que muy poco perturba la vida de un hombre en comparación con lo que la muerte pone término. Marco Aurelio sabía algo que la psicología moderna ha confirmado: no son los eventos los que nos destruyen, sino nuestra respuesta a esos eventos. Dos personas pueden pasar por la misma tragedia y una sale fortalecida mientras la otra queda destrozada. La diferencia no está en lo que les pasó, sino en cómo eligieron interpretarlo. La adversidad es como el fuego. Puede quemar una casa de papel, pero forja el acero más fuerte. La pregunta es, ¿de qué material estás hecho? Marco Aurelio se forjó a sí mismo en acero. Y tú puedes hacer lo mismo. Pero espera, porque lo que viene en la lección 2 es aún más radical. Marco Aurelio descubrió algo sobre el control mental que los neurocientíficos modernos apenas están comenzando a entender. Una técnica tan poderosa que puede cambiar literalmente la estructura de tu cerebro. Lección 2. Las emociones vienen de la interpretación. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que se tiene sobre ellas. Esta frase cambió la historia de la filosofía occidental. Pero Marco Aurelio no la escribió en un salón académico rodeado de libros. La escribió en su tienda de campaña, con las manos manchadas de sangre, después de presenciar la masacre de miles de soldados romanos. Era el año 170 después de Cristo. Las tribus germánicas acababan de atravesar el Danubio como una tormenta de hierro y muerte. Marco Aurelio había visto a sus mejores legiones destrozadas, había caminado entre montañas de cadáveres de hombres que conocía por nombre. Cualquier general normal habría estado consumido por la ira, la desesperación, el deseo de venganza. Pero esa noche, Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que desafía toda lógica humana. Cada cosa que existe es, en cierto sentido, la trama del universo. Aquí está el secreto que los neurocientíficos modernos apenas están descubriendo: tus emociones no son reacciones automáticas a lo que sucede. Son el resultado directo de la historia que te cuenta sobre lo que sucede. Marco Aurelio lo entendía con una claridad que cortaba como una espada. En sus meditaciones escribió: muy poco es necesario para hacer una vida feliz, todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona esto. Imagina que tu pareja te dice: necesitamos hablar. Inmediatamente, tu corazón se acelera, tu estómago se contrae, tu mente se llena de pensamientos catastróficos. ¿Pero por qué? ¿Son realmente las palabras necesitamos hablar las que te causan ansiedad? Por supuesto que no. Es la interpretación que tu mente hace de esas palabras. Es la historia que te cuentas: va a dejarme, he hecho algo malo, mi mundo se va a acabar. Pero ¿qué pasaría si cambiaras la historia? ¿Qué si interpretaras esas mismas palabras como: quiere comunicarse mejor conmigo, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra relación, valora nuestra conexión lo suficiente como para trabajar en ella? Las palabras son exactamente las mismas. Pero tu experiencia emocional se transforma completamente. Marco Aurelio desarrolló esta técnica hasta convertirla en un arte. Cuando recibía noticias de una derrota militar, en lugar de ver fracaso, veía información valiosa sobre las tácticas enemigas. Cuando un senador lo traicionaba, en lugar de ver traición, veía claridad sobre el verdadero carácter de esta persona. Confina tu atención al presente. Pero aquí viene la parte más revolucionaria.
Marco Aurelio descubrió que la mayoría de nuestro sufrimiento emocional no viene de lo que está sucediendo ahora, sino de lo que tememos que pueda suceder o de lo que lamentamos que haya sucedido. En sus meditaciones escribió algo que cambió para siempre cómo veía la realidad: el presente es lo único que un hombre puede perder, porque es lo único que posee. Piensa en tu última crisis emocional. ¿Cuánto de tu sufrimiento venía realmente del momento presente y cuánto venía de las historias que te contabas sobre el futuro o el pasado? Cuando Marco Aurelio recibió la noticia de que su hijo Cómodo mostraba signos de crueldad extrema, podría haberse torturado imaginando el futuro del imperio, lamentando sus decisiones como padre, creando escenarios catastróficos en su mente. En lugar de eso, escribió: no te preocupes por lo que otros piensan de ti. Preocúpate por lo que piensas de ti mismo. Se enfocó en lo único que podía controlar en ese momento, sus propias acciones como emperador y como padre. ¿El resultado? Continuó gobernando con sabiduría mientras preparaba discretamente sistemas de gobierno que limitarían el daño que Cómodo podría causar. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Marco Aurelio desarrolló un ejercicio mental que llamaba separación de juicios. Cada vez que sentía una emoción intensa, se preguntaba: ¿qué es el hecho real aquí, y qué es mi interpretación del hecho? Por ejemplo, si un soldado le gritaba durante una batalla, el hecho era: un hombre está pronunciando palabras con volumen elevado. Su interpretación podría ser: me está faltando al respeto, es un acto de traición, debo castigarlo. Pero también podría interpretar: está asustado, está tratando de comunicar algo importante, las emociones intensas de la batalla lo están afectando. Misma situación. Interpretaciones completamente diferentes. Respuestas emocionales completamente diferentes. Y aquí está la clave que lo cambia todo: una vez que te das cuenta de que eres tú quien elige la interpretación, recuperas el poder sobre tu vida emocional. Marco Aurelio lo expresó perfectamente: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Darse cuenta de esto es donde reside la fuerza. Pero esto no significa que debas convertirte en un robot sin emociones. Significa que te conviertes en el director de tu propia experiencia emocional en lugar de ser su víctima. La mente que no puede ser perturbada es como una ciudad construida en una montaña alta. La diferencia es que ahora, cuando sientes ira, sabes que es porque has interpretado algo como una amenaza o una injusticia. Cuando sientes miedo, sabes que es porque has interpretado algo como peligroso. Cuando sientes tristeza, sabes que es porque has interpretado algo como una pérdida. Y una vez que lo sabes, puedes elegir conscientemente si esa interpretación te sirve o no. Marco Aurelio practicaba esto obsesivamente. Y el resultado fue que se convirtió en un hombre que podía mantener la calma en medio de la tormenta más brutal, tomar decisiones sabias cuando el mundo se desmoronaba, y encontrar serenidad en el centro del caos. Esa misma técnica está disponible para ti. La pregunta es: ¿la vas a usar? Pero prepárate, porque la lección 3 es aún más profunda. Marco Aurelio descubrió algo sobre la naturaleza del tiempo que puede liberar tu mente de la prisión del pasado y del futuro para siempre. Lección 3. La ira es una debilidad, no una fuerza. La tercera lección va a destruir una mentira que nuestra sociedad te vendió sobre la ira. Te enseñaron que explotar, gritar y sacarlo todo es saludable. Marco Aurelio descubrió que esto es una de las mayores trampas emocionales que existen. La falsa doctrina del desahogo. Durante décadas, psicólogos populares y gurús de autoayuda han promovido la idea de que reprimir la ira es dañino, que necesitas liberarla como si fuera vapor en una olla a presión. Esta filosofía del desahogo emocional ha creado generaciones de personas que creen que tienen derecho a explotar cuando se sienten frustradas. Pero Marco Aurelio, que enfrentó traiciones, conspiraciones y ataques constantes durante su reinado como emperador romano, llegó a una conclusión radicalmente diferente. En sus meditaciones, una obra que escribía para sí mismo sin intención de publicarla, reveló el secreto más profundo del control emocional.
La venganza más poderosa. Marco Aurelio escribió una de las frases más poderosas sobre control emocional: la mejor venganza es ser diferente de aquellos que causaron el mal. Esta no es solo una frase bonita para Instagram. Es una estrategia psicológica devastadoramente efectiva que desarma completamente a tus oponentes. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien te irrita, te provoca o te lastima, ¿cuál es tu primera reacción? Contraatacar, ¿verdad? Gritar de vuelta, insultar, mostrar quién manda. Es instintivo, primitivo, automático. Pero aquí está el problema: en el momento en que reaccionas con ira, te vuelves exactamente igual a la persona que te atacó. Le entregas tu poder. Permites que controle tus emociones, tus acciones, tu estado mental. Es como si dijeras: por favor, hazte cargo de mi paz interior. El laboratorio imperial de Marco Aurelio. Marco Aurelio no desarrolló esta filosofía en un retiro espiritual apartado del mundo. La forjó en el laboratorio más brutal que existe, el poder absoluto. Gobernaba un imperio donde políticos conspiraban contra él constantemente, generales lo traicionaban por ambición personal, ciudadanos lo criticaban públicamente en las calles, y senadores cuestionaban cada una de sus decisiones. Tenía el poder legal y militar para ejecutar a cualquiera que lo faltara al respeto. Un solo gesto suyo podía enviar legiones enteras a castigar a sus enemigos. Pero eligió algo mucho más difícil y mucho más poderoso: el autocontrol. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? Un hombre que podía literalmente hacer que cortaran cabezas con una orden decidió que la verdadera grandeza estaba en no usar ese poder cuando se sentía herido o humillado. La anatomía de la ira: ¿por qué es pura debilidad? La ira parece fuerza, pero es pura debilidad. Es la incapacidad de procesar una situación de forma inteligente. Es dejar que las emociones primitivas se apoderen de tu cerebro racional. Cuando explotas de ira, tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento complejo y la toma de decisiones, literalmente se desconecta. Te conviertes en un animal operando desde el sistema límbico, la parte más primitiva de tu cerebro. Marco Aurelio entendía esto intuitivamente. Sabía que un emperador furioso es un emperador débil, vulnerable, predecible. Sus enemigos podían manipularlo simplemente provocando su ira. Podían convertir al hombre más poderoso del mundo en una marioneta emocional. El poder secreto del autocontrol. Marco descubrió que la verdadera fuerza está en mantener la calma cuando todos a tu alrededor están perdiendo la cabeza. Imagínate la escena: estás en una reunión de trabajo y un colega te ataca verbalmente frente a todos. Todo el mundo espera tu reacción. La tensión es palpable. Tu corazón se acelera, sientes el calor subiendo por tu cara, tu instinto te grita que contraataques. En ese momento tienes dos opciones, pero solo una te convierte en Marco Aurelio. Las dos respuestas: animal vs emperador. Primera opción: reaccionar como un animal. Gritar, perder el control, decir cosas de las que te arrepentirás después. Probar que eres tan débil como la persona que te atacó. Convertirte en entretenimiento para los espectadores y en una herramienta manipulable para tu atacante. Segunda opción: respirar profundo, sonreír internamente y pensar: esta persona acaba de darme una oportunidad de practicar mi fuerza interior. Cuando eliges la segunda opción, sucede algo mágico. Tu atacante pierde completamente el poder sobre ti. Su estrategia, provocarte para que pierdas el control, falla estrepitosamente. Los espectadores no ven un conflicto dramático, ven a alguien que no puede ser perturbado y a alguien que se ve pequeño por intentarlo. La química del control. Marco Aurelio escribía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Neurológicamente, cuando mantienes la calma ante la provocación, suceden cosas fascinantes en tu cerebro. Tu corteza prefrontal permanece activa, permitiéndote pensar estratégicamente. Tu sistema nervioso parasimpático se activa, manteniendo tu cuerpo en un estado de alerta tranquila.
Produces menos cortisol y adrenalina, hormonas que nublan el juicio. Mientras tanto, la persona que te atacó está inundada de químicos del estrés, su pensamiento se vuelve errático, y su comportamiento cada vez más desesperado al no conseguir la reacción que buscaba. El efecto espejo de la grandeza. Marco Aurelio advertía que reaccionar con ira nos hace similares a aquello que odiamos. Pero hay algo aún más profundo aquí: cuando respondes con calma y dignidad ante un ataque, obligas a la otra persona a ver un espejo de lo que podrían ser. Tu autocontrol no solo te protege, también ofrece un ejemplo de otra forma de existir. Algunos se sentirán avergonzados de su comportamiento al ver tu respuesta. Otros se sentirán inspirados. Y los más obstinados simplemente se alejarán, porque no pueden manipularte. La práctica diaria del emperador. Controlar la ira no es un talento natural, es una habilidad que requiere práctica constante. Marco Aurelio desarrolló ejercicios mentales específicos. El ejercicio de la perspectiva. Antes de reaccionar, se preguntaba: ¿esto importará en 5 años? ¿En 5 meses? ¿En 5 días? El ejercicio de la humanidad. Recordaba que la persona que lo atacaba también era un ser humano actuando desde su propio dolor, ignorancia o miedo. El ejercicio del observador. Se imaginaba observando la situación desde afuera, como un espectador imparcial analizando una obra de teatro. La verdadera prueba de grandeza. Marco Aurelio creía que controlar la ira es la prueba definitiva de grandeza interior. Cualquiera puede explotar cuando está frustrado. Eso no requiere fuerza, disciplina o inteligencia. Es la respuesta más fácil y más primitiva. La verdadera prueba llega cuando tienes el poder de destruir a alguien que te ha herido, pero eliges no hacerlo. Cuando puedes devolver el golpe, pero decides ser mejor que eso. Cuando tu silencio digno dice más que 1000 gritos. Esa es la diferencia entre un emperador y un esclavo de sus propias emociones. El legado de la calma. Cuando Marco Aurelio murió, fue recordado no por las batallas que ganó o los enemigos que destruyó, sino por su sabiduría, su autocontrol y su capacidad de mantener su humanidad en el poder absoluto. Sus meditaciones siguen siendo leídas 1800 años después porque capturó una verdad eterna: la persona que puede controlarse a sí misma puede conquistar cualquier situación externa. Entonces, la próxima vez que alguien te provoque, recuerda que tienes la oportunidad de actuar como Marco Aurelio. Puedes elegir la grandeza por encima de la gratificación instantánea. Puedes demostrar que eres más fuerte que tus impulsos primitivos. Y cuando lo hagas, no solo habrás ganado esa batalla particular, habrás dado un paso hacia convertirte en la persona que realmente quieres ser. Pero espera hasta descubrir la próxima lección: va a cambiar completamente cómo ves la muerte y por qué esto puede acabar con tu ansiedad para siempre. Lección 4. La muerte es natural, y nos libera de la ansiedad. La cuarta lección puede sonar mórbida al principio, pero es literalmente la clave para eliminar el 90% de tus preocupaciones. Marco Aurelio usaba un ejercicio mental que los romanos llamaban memento mori, recordar la muerte, y esto lo hizo increíblemente libre emocionalmente. La paradoja de la mortalidad. No vivas como si fueras inmortal. Estas palabras de Marco Aurelio pueden parecer aterradoras, pero en realidad son liberadoras. La mayoría de las personas vive fingiendo que va a existir para siempre, y es exactamente esto lo que crea la ansiedad crónica. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: es una vergüenza estar cansado del viaje antes de llegar al final del camino. Esta frase revela una verdad profunda: cuando negamos nuestra mortalidad, paradójicamente nos cansamos más de vivir. Porque cargamos con el peso de preocupaciones infinitas que solo existen porque creemos que tenemos tiempo infinito para resolverlas. El emperador filósofo entendía que la ilusión de inmortalidad es la raíz de la mayoría de nuestros sufrimientos psicológicos. Cuando creemos que viviremos para siempre, cada problema se vuelve monumentalmente importante, cada crítica se convierte en una herida eterna, cada fracaso parece definitivo. El ejercicio mental que cambia perspectivas. Piensa en todas las cosas que te ponen ansioso,
esa reunión de trabajo, lo que la gente va a pensar de ti, si vas a poder pagar las cuentas el próximo mes, si tu relación va a funcionar. Ahora imagina que tienes solo un año de vida. En serio, solo un año. ¿Cuántas de esas preocupaciones aún tendrían sentido? Marco Aurelio llevaba este ejercicio aún más lejos. En sus escritos personales, frecuentemente se recordaba: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué preciado privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Pero también añadía la reflexión inevitable: y recuerda que este privilegio no durará para siempre. El emperador no solo imaginaba su propia muerte, sino que contemplaba la impermanencia de todo lo que lo rodeaba. Visualizaba Roma en ruinas, sus logros políticos olvidados, sus preocupaciones diarias reveladas como las trivialidades que realmente eran. Esta práctica no lo deprimía, lo liberaba de la tiranía de lo urgente para enfocarse en lo verdaderamente importante. La práctica diaria del memento mori. Marco Aurelio practicaba este ejercicio diariamente. Se recordaba que era mortal, que un día ya no estaría aquí, que todos los problemas que parecían gigantescos eran, en realidad, temporales e insignificantes en la gran escala de la existencia. En sus meditaciones, encontramos esta reflexión matutina: al amanecer, cuando tengas problemas para levantarte, dite a ti mismo: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Qué tengo que quejarme, si voy a hacer aquello para lo que nací y fui traído al mundo? Pero inmediatamente después añadía la reflexión sobre la finitud: ¿o he sido creado para quedarme en la cama y mantenerme caliente? Pero esto es más placentero. ¿Has nacido entonces para el placer? En general, ¿has nacido para la pasión o para la acción? Esta reflexión diaria sobre la mortalidad tenía un propósito muy específico: reorientar la mente hacia lo que realmente importa. Marco Aurelio entendía que cuando recordamos constantemente que nuestro tiempo es limitado, automáticamente priorizamos mejor nuestras energías. La transformación psicológica del memento mori. Esto no lo hacía pesimista o deprimido. Al contrario, lo hacía valorar cada momento, cada conversación, cada atardecer. Cuando aceptas verdaderamente que la vida es finita, dejas de desperdiciar energía emocional en futilidades. El emperador describía esta transformación con palabras poéticas: observa constantemente que todas las cosas suceden por cambio, y acostúmbrate a considerar que la naturaleza del universo no ama nada tanto como cambiar las cosas que son. Esta aceptación de la impermanencia no era resignación, sino una forma de liberación activa. Cuando Marco Aurelio perdía a un ser querido, en lugar de negar la realidad de la pérdida, la abrazaba como parte natural del orden cósmico. Escribió: no llores cuando alguien muera, sino recuerda que esa persona fue prestada, no dada. Esta perspectiva le permitía amar profundamente sin el terror paralizante de la pérdida. La práctica del memento mori también transformaba su relación con el éxito y el fracaso. Al recordar que tanto él como sus logros eran temporales, podía disfrutar de los éxitos sin apegarse a ellos y enfrentar los fracasos sin que lo destruyeran emocionalmente. El antídoto contra la ansiedad crónica. La ansiedad nace del apego excesivo al futuro y del miedo de perder lo que tenemos. Pero si ya aceptas que todo es temporal, incluyéndote a ti mismo, entonces no hay nada que perder, solo experiencias que vivir. Marco Aurelio identificó una verdad psicológica fundamental: la mayoría de nuestros miedos se basan en la ilusión de permanencia. Tememos perder el trabajo, la salud, las relaciones, la reputación, porque inconscientemente creemos que estas cosas deberían durar para siempre. Pero cuando aceptamos que la pérdida es inevitable, el miedo a perder pierde su poder sobre nosotros. En sus reflexiones nocturnas, el emperador escribía: al final del día, antes de dormir, revisa las acciones del día. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y recuerda, mañana podría no llegar. Esta práctica no generaba ansiedad sobre el futuro, sino gratitud por el presente y claridad sobre las prioridades. El memento mori también funcionaba como un filtro natural para las preocupaciones.
Marco Aurelio desarrolló una pregunta que se hacía constantemente: si solo me quedara una semana de vida, ¿esto que me preocupa seguiría siendo importante? La respuesta, casi siempre, era no. La técnica específica del emperador. Marco usaba una técnica específica. Todas las mañanas, antes de levantarse, se recordaba que ese día podría ser el último. No de forma dramática, sino de forma natural, como recordar que es martes. Esto lo ayudaba a poner los problemas en perspectiva real. Esta práctica matutina tenía varios componentes que podemos reconstruir de sus escritos. Primer momento, el reconocimiento de la finitud. Hoy podría ser mi último día. No lo sé, y está bien no saberlo. Lo que sé es que este día es un regalo que no merezco, pero que he recibido. Segundo momento, la gratitud activa. Si este fuera mi último día, ¿qué agradecería? La capacidad de pensar, de sentir, de amar, de contribuir al bienestar común. Tercer momento, la clarificación de prioridades. Si solo tuviera hoy, ¿cómo lo viviría? ¿Qué sería esencial hacer, decir, experimentar? Cuarto momento, la aceptación de la imperfección. Acepto que no podré resolverlo todo, que no podré complacer a todos, que no podré controlar todos los resultados. Y eso está bien. Esta rutina mental le tomaba solo unos minutos, pero transformaba completamente su enfoque del día. En lugar de levantarse con la mente llena de las preocupaciones del ayer o las ansiedades del mañana, comenzaba cada día con una perspectiva clara y centrada en el presente. La libertad que nace de aceptar la finitud. Recordar la muerte no es sobre ser mórbido, es sobre ser libre. Cuando aceptas que nada dura para siempre, finalmente puedes vivir en el presente sin ansiedad. Marco Aurelio descubrió que la aceptación de la mortalidad no solo eliminaba miedos, sino que generaba una forma completamente nueva de vivir. Escribió: la muerte sonríe a todos los hombres, lo único que puede hacer un hombre es sonreírle de vuelta. Esta no era una actitud de resignación derrotista, sino de colaboración gozosa con la realidad. La práctica del memento mori también liberaba al emperador de la necesidad compulsiva de controlar los resultados. Si la vida era finita y los resultados temporales, entonces lo importante no era garantizar ciertos resultados, sino vivir de acuerdo con principios nobles independientemente de las consecuencias. Esta libertad se manifestaba en todos los aspectos de su vida. Podía tomar decisiones difíciles sin paralizarse por el miedo al fracaso, podía amar profundamente sin el terror de la pérdida. Podía perseguir la virtud sin la necesidad de reconocimiento eterno. El emperador también notó que el memento mori generaba una forma natural de humildad. Cuando recordamos que somos mortales, que nuestros logros son temporales, que nuestros problemas son insignificantes en la escala cósmica, es imposible mantener un ego inflado o una sensación de superioridad sobre otros. El legado eterno de una práctica temporal. La paradoja final del memento mori de Marco Aurelio es que, al aceptar completamente la temporalidad de la vida, creó algo que ha trascendido su propia mortalidad. Sus reflexiones sobre la muerte y la impermanencia han inspirado a millones de personas durante casi 2000 años. Esto nos enseña que cuando vivimos plenamente conscientes de nuestra finitud, paradójicamente creamos un impacto que puede durar mucho más que nuestra vida física. No porque busquemos la inmortalidad, sino porque al aceptar la mortalidad, vivimos de una manera tan auténtica y profunda que naturalmente tocamos algo eterno en la experiencia humana. Pero la próxima lección te va a mostrar cómo transformar los peores momentos de tu vida en oportunidades de oro. Lección 5. La adversidad es prueba de carácter. La quinta lección va a voltear tu perspectiva sobre los problemas de cabeza. Marco Aurelio no veía los obstáculos como enemigos, los veía como regalos disfrazados. Y cuando entiendas esto, nunca más serás víctima de las circunstancias. La forja del carácter en el fuego de la adversidad. El fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los hombres. Marco Aurelio no estaba solo filosofando cuando escribió esto. Estaba viviendo una de las peores crisis de la historia romana. La peste antonina estaba matando a millones, bárbaros atacaban las fronteras, traidores conspiraban en Roma.
Durante los 15 años de su reinado, Marco Aurelio enfrentó una sucesión implacable de desastres que habrían quebrado a cualquier líder común. La plaga que devastaba el imperio no era solo un problema administrativo, era una catástrofe existencial que cuestionaba el orden mismo del mundo. Los cuerpos se apilaban en las calles de Roma, las legiones morían no en batalla sino por enfermedad, y la economía se desplomaba mientras el comercio se paralizaba por el terror al contagio. En sus meditaciones, escritas durante las campañas militares en el Danubio, Marco reflexionaba: acepta los eventos de cada día como si los hubieras elegido. De hecho, los elegiste de alguna manera cósmica. Esta no era una filosofía abstracta desarrollada en la comodidad del palacio, sino una estrategia de supervivencia emocional forjada en las trincheras de la historia. El emperador filósofo también enfrentaba traiciones personales devastadoras. Su general más confiado, Avidio Casio, se rebeló contra él aprovechando un rumor falso sobre su muerte. Su propia esposa, Faustina, era objeto de constantes rumores de infidelidad. Sus hijos morían uno tras otro, y el que sobrevivió, Cómodo, mostraba ya signos del carácter depravado que más tarde haría de él uno de los peores emperadores de Roma. La revolución mental, de víctima a protagonista. La mayoría de los líderes habría entrado en pánico, culpado a otros, o se habría rendido. Marco hizo lo contrario, vio todo esto como una prueba cósmica de su carácter. Como un gimnasio donde el universo estaba fortaleciendo su alma. Esta perspectiva representaba una revolución mental completa. Mientras que la respuesta natural humana ante el sufrimiento es buscar culpables, lamentarse del destino, o escapar de la realidad, Marco Aurelio desarrolló una tercera vía. La transformación activa del sufrimiento en sabiduría. En sus escritos privados, encontramos esta reflexión extraordinaria: todo lo que experimentamos es material para el fortalecimiento del alma. La enfermedad del cuerpo es salud del alma si sabemos cómo usarla. La traición de los amigos es una lección sobre la naturaleza humana si permanecemos atentos. La muerte de los seres queridos es una enseñanza sobre el desprendimiento si mantenemos el corazón abierto. El emperador entendía que esta transformación no era automática. Requería un entrenamiento mental constante, una disciplina filosófica que convertía cada experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento. Escribió: el arte de vivir es más como la lucha libre que la danza, porque requiere estar preparado y firme para lo que sea que venga, aún lo inesperado. La revelación revolucionaria, los problemas como maestros. Aquí está la revelación revolucionaria: lo que llamas problemas son en realidad oportunidades de desarrollo emocional. Cada persona difícil en tu vida es un maestro disfrazado. Cada situación estresante es un ejercicio de fortalecimiento mental. Marco Aurelio había descubierto algo que la psicología moderna confirma: la resiliencia no se desarrolla en la comodidad, sino en la adversidad controlada. Pero él fue más allá de esta comprensión básica. Desarrolló un sistema completo para convertir cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento específico. El emperador creó lo que podríamos llamar un mapa de virtudes adversas. Para cada tipo de problema que enfrentaba, identificaba exactamente qué virtud le permitía desarrollar. Las traiciones le enseñaban sobre la naturaleza humana y desarrollaban su capacidad de perdón sin ingenuidad. Escribió: cuando alguien te hace mal, pregúntate inmediatamente qué noción del bien o del mal tenían al hacerlo. Porque cuando lo veas, tendrás compasión de él. Las pérdidas personales fortalecían su práctica del desprendimiento filosófico. Los padres pierden a sus hijos, los hijos pierden a sus padres, esto es el orden natural. Llorar es humano, pero aferrarse al dolor es antinatural. Los fracasos políticos refinaban su sabiduría práctica y su humildad. A veces ganas, a veces aprendes. Nunca pierdes si extraes la lección. Las enfermedades y dolores físicos desarrollaban su fortaleza mental y su aceptación de lo inevitable. El dolor es solo información. El sufrimiento es lo que añadimos a esa información con nuestros pensamientos. La filosofía del entrenamiento emocional. Piénsalo así:
si quieres músculos fuertes, necesitas levantar pesos pesados. Si quieres estabilidad emocional, necesitas enfrentar situaciones emocionalmente desafiantes. No existe otro camino. Marco Aurelio había desarrollado esta analogía del entrenamiento físico aplicado al desarrollo emocional mucho antes de que existiera la psicología del deporte. En sus reflexiones, comparaba constantemente el desarrollo del carácter con el entrenamiento de un atleta. Así como el atleta no puede desarrollar fuerza sin resistencia, el alma no puede desarrollar virtud sin adversidad. El gimnasta que solo practica movimientos fáciles nunca será capaz de realizar hazañas extraordinarias. De la misma manera, quien evita todos los desafíos emocionales permanece débil ante las tempestades de la vida. Esta perspectiva transformaba completamente la relación con el sufrimiento. En lugar de ver el dolor como algo que debía evitarse a toda costa, Marco lo veía como el precio inevitable del crecimiento. Pero más que eso, lo veía como una señal de que el crecimiento estaba ocurriendo. El emperador también entendía que había diferentes tipos de pesos emocionales para desarrollar diferentes músculos del alma. Los conflictos interpersonales desarrollaban la paciencia y la sabiduría diplomática. Las pérdidas materiales fortalecían el desprendimiento y la gratitud por lo esencial. Las humillaciones públicas construían la humildad genuina y la independencia del juicio ajeno. Los miedos y ansiedades se convertían en oportunidades para practicar el coraje racional. La paradoja de la fortaleza, débiles en la comodidad, fuertes en la adversidad. Marco entendía que las personas débiles se crean en situaciones fáciles. Las personas fuertes se forjan en la adversidad. Cuando tu vida va demasiado bien por mucho tiempo, en realidad te estás volviendo emocionalmente débil, despreparado para los inevitables desafíos. Esta observación de Marco Aurelio anticipó uno de los hallazgos más importantes de la psicología moderna, la teoría del crecimiento postraumático y la importancia del estrés adaptativo. El emperador había notado que las generaciones que crecían en épocas de paz prolongada a menudo se volvían frágiles y neuróticas, mientras que aquellas forjadas en tiempos difíciles desarrollaban una resistencia extraordinaria. En sus reflexiones sobre la historia romana, Marco escribía: observa a los grandes hombres de Roma, todos fueron forjados en tiempos de crisis. La comodidad produce ciudadanos mediocres, la adversidad produce héroes. No es que deseemos el sufrimiento, sino que reconocemos que el crecimiento sin resistencia es imposible. El emperador también había observado este patrón en su propia familia imperial. Los príncipes criados en lujo excesivo, sin desafíos reales, a menudo se convertían en tiranos caprichosos o en adultos incompetentes. Mientras que aquellos que enfrentaban responsabilidades serias desde jóvenes desarrollaban carácter y sabiduría. Esta comprensión lo llevó a desarrollar lo que podríamos llamar una filosofía de la adversidad intencional. Marco no buscaba el sufrimiento por el sufrimiento mismo, pero sí creaba intencionalmente situaciones desafiantes para mantenerse en forma emocionalmente. Practicaba voluntariamente la privación, se exponía deliberadamente a críticas y buscaba responsabilidades cada vez más complejas. La diferencia de perspectiva, tragedia vs entrenamiento. La diferencia entre una persona común y alguien con control emocional excepcional no es que uno tenga problemas y el otro no. La diferencia es la perspectiva, uno ve problemas como tragedias, el otro los ve como entrenamiento. Marco Aurelio había identificado que esta diferencia de perspectiva no era solo filosófica, sino neurológica. Aunque no tenía los términos científicos modernos, había observado que la forma en que interpretamos los eventos literalmente cambia como los experimentamos a nivel físico y emocional. En sus meditaciones, escribió: nos perturbamos no por las cosas en sí mismas, sino por las opiniones que tenemos sobre las cosas. Cuando encuentres resistencia de alguna experiencia externa, ten presente que no es esa cosa la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y está en tu poder eliminar ese juicio inmediatamente. Esta comprensión le permitía funcionar de manera extraordinaria bajo presión.
Mientras otros líderes se paralizaban por la crisis, Marco mantenía una claridad mental excepcional porque había entrenado su mente para ver cada desafío como una oportunidad de práctica. El emperador desarrolló técnicas específicas para mantener esta perspectiva transformadora. La técnica del observador objetivo, se preguntaba cómo vería esta situación un filósofo sabio dentro de 100 años. El ejercicio de recontextualización, ¿qué historia contaría sobre esta experiencia si fuera el héroe de una novela en lugar de la víctima? La práctica de la gratitud adversa, ¿por qué podría estar agradecido por este problema en particular? El ejercicio mental transformador. Lección 4. La muerte es natural y nos libera de la ansiedad. La cuarta lección puede sonar mórbida al principio, pero es literalmente la clave para eliminar el 90% de tus preocupaciones. Marco Aurelio usaba un ejercicio mental que los romanos llamaban memento mori, recordar la muerte, y esto lo hizo increíblemente libre emocionalmente. La paradoja de la mortalidad. No vivas como si fueras inmortal. Estas palabras de Marco Aurelio pueden parecer aterradoras, pero en realidad son liberadoras. La mayoría de las personas vive fingiendo que va a existir para siempre, y es exactamente esto lo que crea la ansiedad crónica. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: "Es una vergüenza estar cansado del viaje antes de llegar al final del camino". Esta frase revela una verdad profunda: cuando negamos nuestra mortalidad, paradójicamente nos cansamos más de vivir. Porque cargamos con el peso de preocupaciones infinitas que solo existen porque creemos que tenemos tiempo infinito para resolverlas. El emperador filósofo entendía que la ilusión de inmortalidad es la raíz de la mayoría de nuestros sufrimientos psicológicos. Cuando creemos que viviremos para siempre, cada problema se vuelve monumentalmente importante, cada crítica se convierte en una herida eterna, cada fracaso parece definitivo. El ejercicio mental que cambia perspectivas. Piensa en todas las cosas que te ponen ansioso, esa reunión de trabajo, lo que la gente va a pensar de ti, si vas a poder pagar las cuentas el próximo mes, si tu relación va a funcionar. Ahora imagina que tienes solo un año de vida. En serio, solo un año. ¿Cuántas de esas preocupaciones aún tendrían sentido? Marco Aurelio llevaba este ejercicio aún más lejos. En sus escritos personales, frecuentemente se recordaba: cuando te levantes por la mañana, piensa en qué preciado privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Pero también añadía la reflexión inevitable: y recuerda que este privilegio no durará para siempre. El emperador no solo imaginaba su propia muerte, sino que contemplaba la impermanencia de todo lo que lo rodeaba. Visualizaba Roma en ruinas, sus logros políticos olvidados, sus preocupaciones diarias reveladas como las trivialidades que realmente eran. Esta práctica no lo deprimía, lo liberaba de la tiranía de lo urgente para enfocarse en lo verdaderamente importante. La práctica diaria del memento mori. Marco Aurelio practicaba este ejercicio diariamente. Se recordaba que era mortal, que un día ya no estaría aquí, que todos los problemas que parecían gigantescos eran, en realidad, temporales e insignificantes en la gran escala de la existencia. En sus meditaciones, encontramos esta reflexión matutina: al amanecer, cuando tengas problemas para levantarte, dite a ti mismo: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Qué tengo que quejarme, si voy a hacer aquello para lo que nací y fui traído al mundo? Pero inmediatamente después añadía la reflexión sobre la finitud: ¿o he sido creado para quedarme en la cama y mantenerme caliente? Pero esto es más placentero. ¿Has nacido entonces para el placer? En general, ¿has nacido para la pasión o para la acción? Esta reflexión diaria sobre la mortalidad tenía un propósito muy específico: reorientar la mente hacia lo que realmente importa. Marco Aurelio entendía que cuando recordamos constantemente que nuestro tiempo es limitado, automáticamente priorizamos mejor nuestras energías. La transformación psicológica del memento mori. Esto no lo hacía pesimista o deprimido. Al contrario, lo hacía valorar cada momento, cada conversación, cada atardecer.
Cuando aceptas verdaderamente que la vida es finita, dejas de desperdiciar energía emocional en futilidades. El emperador describía esta transformación con palabras poéticas: observa constantemente que todas las cosas suceden por cambio, y acostúmbrate a considerar que la naturaleza del universo no ama nada tanto como cambiar las cosas que son. Esta aceptación de la impermanencia no era resignación, sino una forma de liberación activa. Cuando Marco Aurelio perdía a un ser querido, en lugar de negar la realidad de la pérdida, la abrazaba como parte natural del orden cósmico. Escribió: no llores cuando alguien muera, sino recuerda que esa persona fue prestada, no dada. Esta perspectiva le permitía amar profundamente sin el terror paralizante de la pérdida. La práctica del memento mori también transformaba su relación con el éxito y el fracaso. Al recordar que tanto él como sus logros eran temporales, podía disfrutar de los éxitos sin apegarse a ellos y enfrentar los fracasos sin que lo destruyeran emocionalmente. El antídoto contra la ansiedad crónica. La ansiedad nace del apego excesivo al futuro y del miedo de perder lo que tenemos. Pero si ya aceptas que todo es temporal, incluyéndote a ti mismo, entonces no hay nada que perder, solo experiencias que vivir. Marco Aurelio identificó una verdad psicológica fundamental: la mayoría de nuestros miedos se basan en la ilusión de permanencia. Tememos perder el trabajo, la salud, las relaciones, la reputación, porque inconscientemente creemos que estas cosas deberían durar para siempre. Pero cuando aceptamos que la pérdida es inevitable, el miedo a perder pierde su poder sobre nosotros. En sus reflexiones nocturnas, el emperador escribía: al final del día, antes de dormir, revisa las acciones del día. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y recuerda, mañana podría no llegar. Esta práctica no generaba ansiedad sobre el futuro, sino gratitud por el presente y claridad sobre las prioridades. El memento mori también funcionaba como un filtro natural para las preocupaciones. Marco Aurelio desarrolló una pregunta que se hacía constantemente: si solo me quedara una semana de vida, ¿esto que me preocupa seguiría siendo importante? La respuesta, casi siempre, era no. La técnica específica del emperador. Marco usaba una técnica específica: todas las mañanas, antes de levantarse, se recordaba que ese día podría ser el último. No de forma dramática, sino de forma natural, como recordar que es martes. Esto lo ayudaba a poner los problemas en perspectiva real. Esta práctica matutina tenía varios componentes que podemos reconstruir de sus escritos. Primer momento: el reconocimiento de la finitud. Hoy podría ser mi último día. No lo sé, y está bien no saberlo. Lo que sé es que este día es un regalo que no merezco, pero que he recibido. Segundo momento: la gratitud activa. Si este fuera mi último día, ¿qué agradecería? La capacidad de pensar, de sentir, de amar, de contribuir al bienestar común. Tercer momento: la clarificación de prioridades. Si solo tuviera hoy, ¿cómo lo viviría? ¿Qué sería esencial hacer, decir, experimentar? Cuarto momento: la aceptación de la imperfección. Acepto que no podré resolverlo todo, que no podré complacer a todos, que no podré controlar todos los resultados. Y eso está bien. Esta rutina mental le tomaba solo unos minutos, pero transformaba completamente su enfoque del día. En lugar de levantarse con la mente llena de las preocupaciones del ayer o las ansiedades del mañana, comenzaba cada día con una perspectiva clara y centrada en el presente. Lección 6. La virtud es lo único que importa. La sexta lección te va a chocar porque desafía todo lo que nuestra sociedad dice sobre el éxito. Marco Aurelio tenía riqueza infinita, poder absoluto y fama mundial. Y aún así, dijo que solo una cosa realmente importaba en la vida. Cuando descubras qué es, entenderás por qué tantas personas ricas y famosas son infelices. La paradoja del emperador más poderoso del mundo. Imagínate por un momento tener acceso a todo lo que el mundo puede ofrecer. Marco Aurelio no solo era el hombre más rico de su época, controlaba los destinos de millones de personas. Podía construir ciudades con una orden,
hacer que artistas inmortalizaran su nombre, tener a los mejores filósofos como tutores personales y disfrutar de lujos que hoy ni siquiera podemos imaginar. Sus banquetes incluían delicatessen traídos desde los confines del imperio, ostras frescas del Atlántico, especias de la India, vinos de las mejores regiones, entretenimiento de gladiadores y artistas de élite. Tenía bibliotecas personales con los textos más valiosos de la época, jardines diseñados por los mejores arquitectos y palacios que eran maravillas arquitectónicas. Y sin embargo, en la soledad de su tienda de campaña durante las guerras marcomanas, 166 a 180 DC, donde pasó los últimos 14 años de su vida defendiendo las fronteras del Danubio contra las tribus germánicas, escribía algo que demolería para siempre nuestra obsesión moderna con el éxito externo. La frase que lo cambió todo. Lo que no es útil para la colmena no puede ser útil para la abeja. Esta cita auténtica de Marco Aurelio de sus Meditaciones, libro B, 54, revela su comprensión profunda de que la virtud no es algo abstracto, sino profundamente práctico. Para él, vivir virtuosamente significaba contribuir al bien común de la humanidad. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no comprende cuando lee esta cita: no es un mensaje motivacional genérico sobre perseguir tus sueños. Es una declaración revolucionaria sobre qué es lo único que verdaderamente vale la pena perseguir en la vida. La revolución silenciosa de la virtud. La sociedad moderna ha creado una ecuación falsa: éxito igual a dinero más fama más poder más placer. Esta fórmula está tan arraigada que incluso cuestionarla parece ingenuo. Pero Marco Aurelio, que tenía acceso ilimitado a todos estos elementos, hizo un descubrimiento que cambió radicalmente su perspectiva: ninguna de estas cosas externas podía darle lo que realmente buscaba. Para los estoicos, la virtud no es sobre ser bonito o seguir reglas morales dictadas por otros. La virtud estoica consiste en 4 pilares fundamentales que Marco Aurelio practicaba diariamente, incluso mientras comandaba ejércitos y gobernaba un imperio. Sabiduría, Sofía, no solo conocimiento académico, sino la capacidad práctica de distinguir entre lo que está en nosotros, nuestras decisiones, juicios, valores, y lo que no está en nosotros, eventos externos. Acciones de otros, resultados finales. Justicia, dikaiosune, la virtud social por excelencia. Marco escribía: lo que trae daño a la colmena no puede traer beneficio a la abeja. Meditaciones B, 54. Entendía que su bienestar individual estaba inseparablemente conectado con el bienestar de todos. Coraje, Andrea, no la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar rectamente a pesar del miedo. Marco demostró esto físicamente liderando tropas en batalla hasta los 58 años y moralmente tomando decisiones impopulares pero correctas. Temperancia, Sofrosine, el dominio sobre los deseos y impulsos. Viviendo en el lujo absoluto, Marco practicaba la moderación consciente, recordándose: muy poco es necesario para hacer una vida feliz. Meditaciones 7, 67. El experimento más costoso de la historia. Marco tenía acceso a todos los placeres del mundo: comida exótica de territorios conquistados, vinos raros que costaban fortunas, entretenimiento lujoso diseñado específicamente para él, poder político que literalmente podía cambiar el mundo con una decisión. Ejemplo concreto: cuando el general Avidio Casio se rebeló en Siria en 175 después de Cristo, creyendo falsamente que Marco había muerto. El emperador tenía poder absoluto para masacrar a toda la familia del traidor. En cambio, escribió en sus Meditaciones: el mejor modo de vengarse de tus enemigos es no ser como ellos. B, 6. Cuando Casio fue asesinado por sus propios soldados, Marco no solo perdonó a su familia, sino que adoptó a su hijo. Y descubrió algo que los billonarios modernos gastan fortunas enteras tratando de encontrar: la felicidad genuina no viene de cosas externas. Esta no fue una revelación teórica. Fue el resultado de un experimento vivencial. Marco Aurelio literalmente probó todo lo que el mundo podía ofrecer y encontró que nada de eso llenaba el vacío interior que todos sentimos. El patrón oculto de la felicidad genuina.
Piensa en las personas más felices que conoces. No las que fingen ser felices en Instagram con sus vidas perfectas y sus sonrisas ensayadas, sino las genuinamente en paz. Esas personas que irradian una calma interior que no puede ser fingida. Visualiza esto: Marco Aurelio a los 59 años, enfermo de peste en su tienda militar en Vindobona, actual Viena, escribiendo sus reflexiones finales. No se quejaba de su destino, no maldecía su mala suerte. En cambio, escribía: acepta de buen grado lo que te ha sido asignado por el destino, pues que es más apropiado para ti. 4:34. Tienen algo en común: alineación perfecta entre sus valores más profundos y sus acciones diarias. No es que sean perfectas. Es que han encontrado algo que trasciende las circunstancias externas, la coherencia entre quienes son internamente y cómo actúan externamente. El descubrimiento revolucionario. Este es el descubrimiento revolucionario de Marco, mientras todo el mundo está corriendo detrás del dinero, estatus, aprobación y placeres. Lo único que realmente trae paz interior es vivir de acuerdo con las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Piénsalo: ¿cuántas veces has logrado algo que creías que te haría feliz? Un trabajo mejor, más dinero, una relación, reconocimiento. Solo para descubrir que la satisfacción dura unos días o semanas antes de que vuelvas a sentir ese vacío interior. Marco Aurelio identificó este patrón no solo en su propia vida, sino observando a los cortesanos, generales, políticos y ciudadanos del imperio. Todos perseguían lo mismo: más poder, más riqueza, más placer, más reconocimiento. Y todos terminaban en el mismo lugar, insatisfechos, ansiosos, siempre buscando la siguiente cosa que finalmente los haría felices. La ciencia detrás de la virtud. ¿Por qué funciona esto? Porque cuando actúas con virtud estoica, estás alineado contigo mismo. No hay conflicto interno. No hay culpa, arrepentimiento o vergüenza secreta. No hay esa sensación de estar viviendo una vida que no es realmente tuya. Marco lo explicaba así: en la mañana, cuando te cueste levantarte, ten presente este pensamiento: me levanto para cumplir mi obra de hombre. V1. No se levantaba para ser exitoso o reconocido, sino para cumplir su función como ser racional y social. La neurociencia moderna ha validado lo que Marco Aurelio descubrió intuitivamente: cuando nuestros valores y acciones están alineados, nuestro cerebro produce neurotransmisores asociados con el bienestar duradero. No es la dopamina efímera de los placeres externos, sino la serotonina y oxitocina que vienen de la satisfacción profunda. Las 4 columnas de la vida virtuosa. Marco identificó las 4 virtudes estoicas fundamentales que se convirtieron en las columnas de su filosofía de vida. Justicia, dikaiosune: los hombres han nacido para actuar conjuntamente. V16. Para Marco, esto significaba que cada decisión debía considerar el impacto en el bien común, no solo el beneficio personal. La revolución mental, de víctima a protagonista. La mayoría de los líderes habría entrado en pánico, culpado a otros o se habría rendido. Marco hizo lo contrario: vio todo esto como una prueba cósmica de su carácter. Como un gimnasio donde el universo estaba fortaleciendo su alma. Esta perspectiva representaba una revolución mental completa. Mientras que la respuesta natural humana ante el sufrimiento es buscar culpables, lamentarse del destino o escapar de la realidad, Marco Aurelio desarrolló una tercera vía: la transformación activa del sufrimiento en sabiduría. En sus escritos privados, encontramos esta reflexión extraordinaria: todo lo que experimentamos es material para el fortalecimiento del alma. La enfermedad del cuerpo es salud del alma si sabemos cómo usarla. La traición de los amigos es una lección sobre la naturaleza humana si permanecemos atentos. La muerte de los seres queridos es una enseñanza sobre el desprendimiento si mantenemos el corazón abierto. El emperador entendía que esta transformación no era automática. Requería un entrenamiento mental constante, una disciplina filosófica que convertía cada experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento. Escribió: el arte de vivir es más como la lucha libre que la danza,
porque requiere estar preparado y firme para lo que sea que venga, aún lo inesperado. La revelación revolucionaria, los problemas como maestros. Aquí está la revelación revolucionaria, lo que llamas problemas son en realidad oportunidades de desarrollo emocional. Cada persona difícil en tu vida es un maestro disfrazado. Cada situación estresante es un ejercicio de fortalecimiento mental. Marco Aurelio había descubierto algo que la psicología moderna confirma: la resiliencia no se desarrolla en la comodidad, sino en la adversidad controlada. Pero él fue más allá de esta comprensión básica. Desarrolló un sistema completo para convertir cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento específico. El emperador creó lo que podríamos llamar un mapa de virtudes adversas. Para cada tipo de problema que enfrentaba, identificaba exactamente qué virtud le permitía desarrollar. Las traiciones le enseñaban sobre la naturaleza humana y desarrollaban su capacidad de perdón sin ingenuidad. Escribió: cuando alguien te hace mal, pregúntate inmediatamente qué noción del bien o del mal tenían al hacerlo. Porque cuando lo veas, tendrás compasión de él. Las pérdidas personales fortalecían su práctica del desprendimiento filosófico. Los padres pierden a sus hijos, los hijos pierden a sus padres, esto es el orden natural. Llorar es humano, pero aferrarse al dolor es antinatural. Los fracasos políticos refinaban su sabiduría práctica y su humildad. A veces ganas, a veces aprendes. Nunca pierdes si extraes la lección. Las enfermedades y dolores físicos desarrollaban su fortaleza mental y su aceptación de lo inevitable. El dolor es solo información. El sufrimiento es lo que añadimos a esa información con nuestros pensamientos. La filosofía del entrenamiento emocional. Piénsalo así: si quieres músculos fuertes, necesitas levantar pesos pesados. Si quieres estabilidad emocional, necesitas enfrentar situaciones emocionalmente desafiantes. No existe otro camino. Marco Aurelio había desarrollado esta analogía del entrenamiento físico aplicado al desarrollo emocional mucho antes de que existiera la psicología del deporte. En sus reflexiones, comparaba constantemente el desarrollo del carácter con el entrenamiento de un atleta. Así como el atleta no puede desarrollar fuerza sin resistencia, el alma no puede desarrollar virtud sin adversidad. El gimnasta que solo practica movimientos fáciles nunca será capaz de realizar hazañas extraordinarias. De la misma manera, quien evita todos los desafíos emocionales permanece débil ante las tempestades de la vida. Esta perspectiva transformaba completamente la relación con el sufrimiento. En lugar de ver el dolor como algo que debía evitarse a toda costa, Marco lo veía como el precio inevitable del crecimiento. Pero más que eso, lo veía como una señal de que el crecimiento estaba ocurriendo. El emperador también entendía que había diferentes tipos de pesos emocionales para desarrollar diferentes músculos del alma. Los conflictos interpersonales desarrollaban la paciencia y la sabiduría diplomática. Las pérdidas materiales fortalecían el desprendimiento y la gratitud por lo esencial. Las humillaciones públicas construían la humildad genuina y la independencia del juicio ajeno. Los miedos y ansiedades se convertían en oportunidades para practicar el coraje racional. La paradoja de la fortaleza: débiles en la comodidad, fuertes en la adversidad. Marco entendía que las personas débiles se crean en situaciones fáciles. Las personas fuertes se forjan en la adversidad. Cuando tu vida va demasiado bien por mucho tiempo, en realidad te estás volviendo emocionalmente débil, despreparado para los inevitables desafíos. Esta observación de Marco Aurelio anticipó uno de los hallazgos más importantes de la psicología moderna, la teoría del crecimiento postraumático y la importancia del estrés adaptativo. El emperador había notado que las generaciones que crecían en épocas de paz prolongada a menudo se volvían frágiles y neuróticas, mientras que aquellas forjadas en tiempos difíciles desarrollaban una resistencia extraordinaria. En sus reflexiones sobre la historia romana, Marco escribía: observa a los grandes hombres de Roma, todos fueron forjados en tiempos de crisis. La comodidad produce ciudadanos mediocres, la adversidad produce héroes.
No es que deseemos el sufrimiento, sino que reconocemos que el crecimiento sin resistencia es imposible. El emperador también había observado este patrón en su propia familia imperial. Los príncipes criados en lujo excesivo, sin desafíos reales, a menudo se convertían en tiranos caprichosos o en adultos incompetentes. Mientras que aquellos que enfrentaban responsabilidades serias desde jóvenes desarrollaban carácter y sabiduría. Esta comprensión lo llevó a desarrollar lo que podríamos llamar una filosofía de la adversidad intencional. Marco no buscaba el sufrimiento por el sufrimiento mismo, pero sí creaba intencionalmente situaciones desafiantes para mantenerse en forma emocionalmente. Practicaba voluntariamente la privación, se exponía deliberadamente a críticas y buscaba responsabilidades cada vez más complejas. La diferencia de perspectiva, tragedia vs entrenamiento. La diferencia entre una persona común y alguien con control emocional excepcional no es que uno tenga problemas y el otro no. La diferencia es la perspectiva, uno ve problemas como tragedias, el otro los ve como entrenamiento. Marco Aurelio había identificado que esta diferencia de perspectiva no era solo filosófica, sino neurológica. Aunque no tenía los términos científicos modernos, había observado que la forma en que interpretamos los eventos literalmente cambia como los experimentamos a nivel físico y emocional. En sus meditaciones, escribió, nos perturbamos no por las cosas en sí mismas, sino por las opiniones que tenemos sobre las cosas. Cuando encuentres resistencia de alguna experiencia externa, ten presente que no es esa cosa la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y está en tu poder eliminar ese juicio inmediatamente. Esta comprensión le permitía funcionar de manera extraordinaria bajo presión. Mientras otros líderes se paralizaban por la crisis, Marco mantenía una claridad mental excepcional porque había entrenado su mente para ver cada desafío como una oportunidad de práctica. El emperador desarrolló técnicas específicas para mantener esta perspectiva transformadora. La técnica del observador objetivo, se preguntaba cómo vería esta situación un filósofo sabio dentro de 100 años. El ejercicio de recontextualización, ¿qué historia contaría sobre esta experiencia si fuera el héroe de una novela en lugar de la víctima? La práctica de la gratitud adversa, ¿por qué podría estar agradecido por este problema en particular? El ejercicio mental transformador. Sabiduría, Sofía, no dejes que tu mente forme juicios sobre aquello de lo que no sabes nada. 11:7. La sabiduría estoica consiste en reconocer honestamente los límites de nuestro conocimiento y la diferencia entre lo que controlamos y lo que no. Coraje, Andrea, nunca estimes como provechoso para ti aquello que algún día te obligará a quebrantar tu palabra, a renunciar al pudor, a odiar, a sospechar, a maldecir, a fingir. A desear algo que necesite de muros y cortinas. 3:5. El coraje estoico no es temeridad física, sino integridad moral inquebrantable. Temperancia, Sofrosine, acuérdate de que muy poco es lo necesario para una vida feliz. 7:67. Marco practicaba la moderación no por privación, sino por libertad. Quien controla sus deseos no puede ser controlado por otros. El filtro de todas las decisiones. La genialidad de este sistema es su simplicidad práctica. Toda decisión importante en tu vida puede ser filtrada por estas 4 lentes estoicas. Esta decisión contribuye al bien común, justicia. Estoy viendo la situación claramente, sin autoengaño, sabiduría. Tengo la fortaleza moral para hacer lo correcto, aunque sea impopular, coraje. Actúo desde la razón o desde impulsos descontrolados, temperancia. Ejemplo histórico, cuando Marco enfrentó la revuelta de Bucoli en Egipto, 172 después de Cristo, aplicó exactamente este filtro. En lugar de responder con violencia extrema, impulso, evaluó la situación objetivamente, sabiduría, consideró el impacto en los ciudadanos egipcios, justicia. Y tuvo el coraje de implementar reformas sociales en lugar de solo represión militar. El tesoro que nadie puede robar. Aquí está la parte más poderosa, la virtud estoica es lo único que nadie puede quitarte. Como escribía Marco, el hombre que se retira a sí mismo vive siempre tranquilo. 4:3.
Pueden robar tu dinero, tu salud puede fallar, tu reputación puede ser atacada, las personas pueden traicionarte, los gobiernos pueden cambiar, las economías pueden colapsar. Pero nunca pueden robar tu capacidad de actuar con sabiduría, justicia, coraje y temperancia. Nunca pueden quitarte la satisfacción de saber que hiciste lo correcto. Nunca pueden arrebatarte la paz que viene de estar alineado con las virtudes universales. Marco Aurelio enfrentó la peste antonina, 165 a 180 DC, que mató a millones, incluyendo a varios de sus hijos. Enfrentó traiciones políticas, guerras constantes en el Danubio, y críticas de filósofos que cuestionaban si un emperador podía ser verdaderamente filosófico. Perdió mucho durante su vida. Pero nunca perdió su virtud, y por eso nunca perdió su paz interior. La diferencia entre éxito y significado. La sociedad moderna confunde éxito con significado. El éxito es externo, temporal y dependiente de circunstancias fuera de tu control. El significado estoico es interno, duradero y completamente dependiente de tus elecciones virtuosas. Marco Aurelio fue exitoso según cualquier medida externa. Pero lo que lo hizo verdaderamente grande fue que encontró significado en algo que trasciende el éxito, la práctica diaria de las 4 virtudes cardinales. Por eso sus palabras siguen resonando 1800 años después. No recordamos a Marco Aurelio por sus conquistas militares o sus políticas económicas. Lo recordamos porque encontró algo que todos buscamos, una forma de vivir que trae paz interior genuina basada en principios universales. La invitación del emperador. Cuando Marco Aurelio escribía sobre la virtud, no estaba predicando desde un púlpito moral. Estaba extendiendo una invitación: esto es lo que he descubierto que funciona. Esto es lo que trae paz real. Esto es lo que hace que la vida valga la pena. Como escribía en sus meditaciones, si algo está al alcance del hombre, piensa que también está a tu alcance. Vi. 19. La virtud estoica no es un ideal inalcanzable reservado para genios o santos. Es una práctica diaria accesible para cualquier ser humano que elija la razón sobre el impulso. No es fácil. Requiere sacrificar la gratificación inmediata por la satisfacción duradera. Requiere hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Requiere ser honesto cuando la mentira sería más conveniente. Pero es posible. Y si es posible para un emperador romano del siglo II enfrentando presiones que ni podemos imaginar, es posible para ti. La pregunta no es si puedes permitirte vivir virtuosamente. La pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Haz una pausa y respira. Si estas palabras te acompañaron hasta aquí, si despertaron algo profundo en tu interior, no permitas que se desvanezcan con las distracciones del día. Marco Aurelio no escribía para impresionar a las multitudes, escribía para sí mismo, en la soledad de su tienda de campaña, entre batallas y responsabilidades imperiales, para no olvidar lo esencial cuando todo parecía perdido. Pero aquí no termina tu transformación. Cada palabra que acabas de escuchar es una semilla. ¿La dejarás morir en terreno estéril, o la nutrirás hasta que florezca en tu vida diaria? El emperador filósofo te está esperando. Sus enseñanzas más profundas, sus batallas internas más intensas, los momentos donde casi perdió la fe en la humanidad y cómo la recuperó, todo eso te aguarda. Tu viaje interior apenas comienza. Si este mensaje resonó en las fibras más profundas de tu ser, si sentiste que Marco Aurelio te hablaba directamente a través de los siglos, entonces suscríbete al canal y conviértete en parte de esta comunidad de buscadores de sabiduría. Aquí no encontrarás filosofía de superficie. Aquí desentrañamos las verdades que cambian vidas. Comparte tu transformación. Déjame en los comentarios. ¿Qué enseñanza llevarás contigo hoy? ¿Cuál de estas reflexiones desafió más tu forma de pensar? ¿Cómo aplicarás la sabiduría de Marco Aurelio en tu vida? Tu experiencia puede iluminar el camino de otro buscador. No subestimes el poder de compartir tu verdad. La revelación continúa ahora. Pero no te detengas aquí.
Lo que acabas de experimentar es solo el amanecer de un día completo de revelaciones. La parte 2 ya está disponible y te espera con las enseñanzas más transformadoras del emperador filósofo. Cómo enfrentó sus momentos más oscuros. Las estrategias mentales que usó para mantener la cordura en el poder absoluto. Sus reflexiones más íntimas sobre la muerte, el amor y el propósito. Haz clic ahora y continúa explorando el alma de un hombre que aprendió a gobernarse a sí mismo antes de gobernar un imperio. Este momento no volverá. La inspiración que sientes ahora, esta claridad mental, es fugaz. O actúas ahora, o se desvanece en el ruido de lo cotidiano. Marco Aurelio te está tendiendo la mano desde hace 2000 años. ¿La tomarás?